Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos todos a Footex 360 detrás del balón. Saludo con muchísimo gusto a Pedro Cáceres. Hola, ¿cómo estás, Betty? Buenos días. Buenos días, José Luis Puente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Diego Cáceres Hola, hola familia, bienvenidos, buenos días a todos. y Sandra Carrera, que también siempre nos está acompañando, no, a lo mejor hoy no físicamente, pero siempre de todo corazón y en la parte de la producción. Pues hoy es un episodio muy importante el que vamos a compartir con todos ustedes, un tema que yo creo que está ahorita en la boca de muchísimas personas y quiero empezar con una pregunta. ¿De verdad creemos que a México le falta talento? Porque si así fuera, la respuesta sería muy difícil explicar lo que está pasando ahorita en el mundial. Ahí están diferentes potencias como España, Francia, Argentina, Inglaterra y Noruega. Países con diferentes culturas entre sí, diferentes formas de pensar, diferentes economías, diferentes formas de jugar, pero todos están llegando hasta los últimos juegos. ¿Qué tienen ellos que a nosotros nos falta construir? Quizá la verdadera pregunta es si estamos formando el entorno correcto para que ese talento llegue hasta donde puede llegar. México es un país que vive, respira el fútbol. Millones de niños sueñan con llegar a ser profesionales. Llenamos estadios, seguimos a nuestras selecciones y el fútbol forma parte de nuestra cultura. Pero entonces, ¿por qué si amamos tanto este deporte, seguimos tan lejos de las grandes potencias mundiales? ¿Qué hacen diferente? Hoy vamos a analizar qué distingue a los mejores sistemas de formación del mundo y lo más importante, qué podemos aprender para transformar el futuro del fútbol mexicano. Comenzamos. Y pues les pregunto, ¿México tiene un problema de talento o de formación, Pedro? ¿Cómo estás, Betty? Buenos días. Pues mira, está súper comprobado que somos muy talentosos, ¿no? Eh, y voy a hacer una referencia. El fútbol se juega de manera grupal, se juega en equipo. Y desafortunadamente cuando se trabaja en deporte grupal, no hemos tenido los resultados que quisiéramos tener. Y creo que ahí es donde tenemos un área de oportunidad enorme, porque nos falta infraestructura. Y ahorita vamos a tocar el tema de a qué le llamamos, a qué le llamamos infraestructura. Pero bueno, hablando de talento, pues tenemos referentes mundiales en el tema del fútbol. En su momento, pues Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, el Cabrito Arellano. Hay jugadores muy talentosos. Ahorita Gil Mora está haciendo revelación, ¿no? Chicharito en su momento. Creo que cuando se habla de un talento, Betty, hay demasiado talento, pero creo que está mal canalizado. Son como que garbanzos de libra que van saliendo, van brotando, pero no hay una estructura para desarrollar un modelo en donde no salgan esos garbanzos de libra. Otros países en el mundo, pues lo que hacen es generan una estructura en el país gubernamental, está gobierno, federaciones, privados, a, dándole un modelo de formación con un estilo propio para cada país y lo empiezan a implementar y van midiendo cada una de esas implementaciones como modelo de país. Y eso pues no existe en México. La realidad es que vemos que el tema del fútbol mexicano como Federación Mexicana de Fútbol intenta hacer este tipo de proyectos, pero creo que la visión todavía es muy corta para todo lo que se puede hacer. ¿A qué decimos muy corta? A que pues se basa solamente en sus clubes, en los clubes de fútbol, en los 18 franquicias que manejan, ¿sí? Y ahí es donde hay un área de oportunidad enorme, en donde no hay una masividad para poder reclutar a nivel nacional estos 130 millones de habitantes que tenemos en México, digo, a nivel infantil, porque se tiene que empezar desde muy tempranas edades,
Y también lo muy importante es que México no nada más cuenta con mexicanos en México, tiene mexicanos en todas partes del mundo, nos hemos dado cuenta que están en todas partes del mundo y sobre todo hay comunidades muy fuertes y muy importantes en Estados Unidos, ya primeras, segundas, terceras generaciones de mexicanos, en donde sienten esta gran pasión, están identificados con los clubes de fútbol de México, pero no hay una oferta completa e integrada para ellos. Eso es lo que te puedo decir, Betty, un poquito en resumen, porque sé que hay mucho tema del cual hablar. Vamos a analizar y vamos a poner algunos ejemplos de qué están haciendo otros países, por qué Muy bien. son exitosos y por qué son potencias en el mundo. Pedro, a ver, ¿estás diciendo que no estamos capacitados, que no estamos formados? A ver, una cosa es si estamos capacitados, pero el problema es que estructuralmente no tenemos todas las herramientas para poderlo hacer. Sí, te voy a poner el caso de España. Y aquí no es una crítica contra México per se país, sino es un tema, por ejemplo, en España, que lo hemos ido a visitar los últimos 3 años para poder implementar nosotros este modelo de juego que ellos implementan, que es mucho el entendimiento del juego y que participen y entiendan muy bien el tema técnico-táctico, ¿sí? Eso en España, desde muy pequeñas edades, se ha implementado que en todas las comunidades, en toda España, conocemos bien la comunidad valenciana, empiezan desde muy tempranas edades y hay clubes en donde todos esos clubes están regulados por el gobierno español. ¿Qué significa el gobierno español? ¿Qué está haciendo el gobierno español? Las grandes instalaciones o la mayoría de las instalaciones, el gobierno pone en los terrenos para hacer estas instalaciones. Entra clubes profesionales privados, en donde ellos arriba de las instalaciones, o arriba de la tierra, llegan e inviertan en instalaciones y lo tienen como un comodato. De eso ya, desde ahí partes a poder hacer grandes cantidades de atracción de talento muy accesible desde muy tempranas edades. Y ya traen un modelo de juego que van a implementar desde muy tempranas edades y están muy bien capacitados los entrenadores. Los entrenadores allá, para que tú puedas enseñar a los niños desde tempranas edades, tienes que tener tus licencias, tus acreditaciones como entrenador FIFA. Si no, no los puedes tocar. Eso es así un ejemplo básico del por qué son potencia del mundo. Les ha ido también que han sido campeones en todas sus categorías ya de competencia. Ellos también, algo muy importante comparado con México, es que las competencias reales empiezan de los 13 años en adelante, Betty. Y en México, todo el mundo quiere competir desde los 5 años, desde los 6 años, 7 años, ¿sí? Y no existe, y lo manejan en el formato de fútbol 11 y no hay este contacto con el valor. O sea, no hay un tema, una planeación estratégica como para ir viendo el talento de los niños desde tempranas edades en donde ellos puedan participar activamente. Los llevan a un modelo de fútbol 11, a veces fútbol 7, del cual muchos papás no quieren que participen, pero para eso existe este modelo de fútbol 4, fútbol 7, fútbol 9, es entre más el espacios reducidos haya, mayor participación tienen los niños y mayor desarrollo de talento lo tienen. Hay una estadística que antes de los 9 años, 10 años, un, un, en, en los países europeos, un niño debe tener al mínimo 30,000 contactos con el balón antes de que empiece la competitividad. O sea, de ponerlos a competir y generar esta presión excesiva de la cual hemos hablado muchísimo, ¿no? Entonces, ahí te pongo un ejemplo de cómo eso en México no existe. En México solamente los clubes, las básicas las fuerzas básicas o fútbol base de los clubes profesionales son las que están, vamos a llamarlas, reguladas y autorizadas. Y es de cierta edad para arriba, porque tampoco lo permite la FIFA, es de 16 años para arriba en México. ¿Ok? Entonces, ahí hay un área de oportunidad, hay un océano azul impresionante
entre los 4 años y los 12 años no hay una estructura deportiva, Betty, en donde esté regulada, esté controlada, el gobierno tenga pueda dar los apoyos o pueda tener el control y puedan implementar un modelo, una filosofía de entrenamiento y de juego de formación. Entonces, ahí es donde vemos una gran diferencia en donde están los países del primer mundo contra un país como México, que tiene todos los ingredientes para ser campeón del mundo, pero no tiene una estructura deportiva a nivel nacional y que lo pudieran implementar en otros países también, por ejemplo, como Estados Unidos. ¿Por qué menciono Estados Unidos? Porque hay mucho mexicoamericano que no tiene acceso al modelo de fútbol estadounidense. Porque en Estados Unidos, desde que nacen los niños, el americano, desde que nacen, ya está enfocado en ahorrar para que sus hijos, a través de los deportes, de varias disciplinas deportivas, tengan una posibilidad de tener becas de estudio, ¿sí? Y que puedan sobresalir. Muchos americanos le apuestan a eso, situación que acá en México pues no tenemos todavía tampoco esa cultura. Y esas oportunidades que los mexicoamericanos quisieran tener, no las pueden tener simplemente porque no son bien recibidos, ¿sí? Pues gracias, nos has compartido toda una estructura que se vive en España y tenemos otros grandes ejemplos. José Luis, ¿qué nos puedes compartir de otra potencia también que hacen diferente con las categorías infantiles? Gracias, Betty. Sí, bueno, como comentó Pedro, yo creo que los países que hoy en día están siendo muy exitosos a nivel mundial, y bueno, lo mencionabas al inicio del podcast, o sea, hablando, por ejemplo, de los 4 finalistas en el mundial, o sea, el caso de España, el caso de Francia, el caso de Inglaterra y Argentina. Yo creo que, exceptuando Argentina, que obviamente ahí es una situación atípica porque pues el chico argentino nace con un balón y desde muy chiquito juega, pero esa parte precisamente del juego desde chiquitito, de esa interacción y el juego, como le llaman ellos, salvaje, el juego, digamos, natural en un parque, a ellos, al igual que los brasileños, por ejemplo, su cultura y filosofía los hace ser muy buenos en esta parte del manejo del balón, ¿no? Por ejemplo, ser buenos en el 1-a-1. Pero en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, en el caso de Francia, sobre todo hoy en día, y Noruega, como lo mencionabas, cada país detectó áreas de oportunidad importantísimas y las implementó. En el caso, por ejemplo, de Francia, se dieron a la tarea de poner espacios, como lo mencionaba Pedro, o sea, poner espacios dignos, canchas de fútbol, en zonas donde había una población social alta, o sea, me refiero a alta en cuanto a densidad poblacional, pero de un nivel socioeconómico bajo, para que los chicos tuvieran acceso a la práctica del deporte y a su vez, entonces, digamos, en este sentido, el país pudiera detectar talento. Y esto se dio básicamente o primordialmente en el área de París, de la ciudad de París, donde obviamente es la ciudad con mayor índice de participación por parte de la población en cuanto, en este caso, sobre todo al fútbol. Evidentemente ahí hubo además también el hecho de que había mucha gente, mucho ciudadano que había emigrado del continente africano hacia Europa y estaba radicando en Francia, y es por eso que hoy en día vemos pues mucha gente que tiene esas raíces, ¿no? Pero que obviamente fueron trabajadas de una manera correcta, y en Francia son hoy por hoy franceses, pero con una capacidad físico-atlética importantísimo, ¿no? Entonces, es decir, Francia lo que hizo fue poner a disposición espacios donde toda esta gente pudiera ir, pudiera jugar, y como dice Pedro, desde tempranas edades, entonces, ya pudiera tener muchísimo contacto con la pelota, mucho, pero mucho contacto con la pelota, ¿no? Y obviamente le sentaron las bases para que empezaran a tener un entendimiento sobre un modelo de juego. Y hoy en día, pues son una potencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Noruega, la situación ahí es bien diferente. Ahí también, a través de la legislación, como decía Pedro, digamos, legislaron para que todos los ciudadanos chiquitos, todos tuvieran acceso, o sea, obligatorio a jugar, a participar del juego, ¿no? Entonces era parte de una legislación, que cosa que aquí en México, mientras no se pongan de acuerdo, como bien lo mencionaba Pedro, digamos, las autoridades de gobierno, y en este sentido el sector privado, y legislen y pongan cuáles son las reglas del juego, dependiendo las edades de los niños,
qué se le tiene que dar prioridad en cada una de esas fases o en cada una de esas etapas, qué es lo que se tiene que priorizar, porque bien lo mencionaba Pedro, en niños chiquitos aquí lo que queremos es que compitan y ganen, pero no aprenden y no están entendiendo el juego. Entonces, cuando crecen, llegan a una edad donde ya se topan, ya toparon porque no tienen esta base de un entendimiento, de una formación y de un desarrollo físico atlético importante. Entonces, si tú no legislas, si tú no dices, estas van a ser las bases, se tienen que hacer así las cosas, quien no haga así las cosas, pues simplemente se le sanciona. Por ejemplo, si tienes una academia, pues se te cierra tu academia, se te cierra tu llavecita de agua, porque tienes que trabajar así. Este va a ser el modelo de juego. Como decía Pedro, en estas categorías juegan Fut 7 o Fut 5 o Fut 8, en estas juegan tal y en estas ya entonces sí participan y se especializan en Fut 11, ¿no? Que es lo que muchos países están haciendo. En el caso de Marruecos, también hicieron un centro de formación hermosísimo donde pudieran obviamente detectar talento y donde pudieran trabajar ese talento y ellos, por ejemplo, su modelo de juego lo llevaron a hacer transiciones rápidas porque detectaron que obviamente ellos eran gente físico-atlética rápida, ¿no? Gente delgada, alta, donde podían recorrer a buena velocidad, muy buena velocidad, espacios de juego amplios, entonces recuperar la pelota y te ataco, te ofendo rápidamente y si la pierdo también regreso rápidamente otra vez, repliego para defenderme, ¿no? Y hoy por hoy, pues Marruecos ya se puede considerar como una potencia en el fútbol. Entonces, yo creo que es entender de qué forma un modelo de juego nos puede favorecer a nosotros como mexicanos, o sea, cuáles son nuestras potencias y virtudes en cuanto a nuestras capacidades físicas, implementar un modelo de juego, estructurarlo y poner las reglas del juego. Pero, insisto, tiene que estar totalmente involucrada el gobierno, legislar, qué tantas horas puedes participar en tu escuela, o sea, en tu escuela, qué tantas horas, que ahí se dé sobre todo un trabajo más de educación física en cuanto a temas coordinativos y posteriormente qué tantas horas y qué tanto trabajo debes de tener en academias, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cuestión, Betty. Y es que a veces criticamos directamente a nuestros jugadores, criticamos lo que estamos viendo en el momento, pero pocas veces nos detenemos a analizar qué es lo que está pasando atrás. Y esto que nos comparten Pedro y José Luis, pues son estructuras que se planean con mucho tiempo atrás, con mucha anticipación. Y me genera una gran tristeza el pensar que como si sabemos qué es lo que se tiene que hacer, dejamos que pase tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, sin ni siquiera empezar a analizar qué pasa y empezar a tomar acción en relación a esto que podemos hacer. Porque para criticar somos muy, muy buenos, pero para en realidad poner nuestra vida en acción y tomar decisiones puntuales, pues nos falta mucho todavía por recorrer. ¿Cuáles son los principales errores que estamos cometiendo en México al formar futbolistas? Pedro. Betty, volvemos a lo mismo. Al momento de que no hay una regulación, al momento que no hay una filosofía, un estilo de juego, todavía no hemos detectado o no estamos convencidos de cuáles son nuestras características diferenciales. Nadie se ha preocupado y digo nadie de manera general, pero obviamente Federación Mexicana de Fútbol lo está haciendo, pero va demasiado despacio comparado como lo hacen otros países. Eh, Hace poquito, en estos días, con toda la euforia de los partidos y la expectación que tenía México por pasar y ganarle a Inglaterra, pues no sé si sea para el tema de la foto o el tema político de generar y manejar masas. Se está hablando de que la presidenta está autorizando 2,000 canchas en todo México, con, con un nivel de participación masiva de la gente. A ver, no nada más, Betty, es poner las canchas, porque las canchas se pueden convertir en lugares, en lugar de ser lugar de bienestar, si no están bien, si no hay una filosofía y no hay un proceso y una estrategia de implementación y de escauteo y de formación de hábitos, de nada te sirve hacer las canchas por hacerlas. Si los entrenadores que van a estar ahí no son formadores, o los entrenadores, y eso nos pasa mucho acá en Monterrey que conocemos, ven cualquier parque, cualquier cosa,
y ya el entrenador ya está lucrando con el espacio público. Si no está regulado, si no se tiene una estrategia global de lo que se quiere hacer, y si no está alineado y aspiracionalmente a los que participan en estos barrios, en estas canchas, no le das un seguimiento puntual, como lo hacen en Portugal. En Portugal, desde los 4 o 5 años ya tienen su ficha técnica, y cada cosa que va haciendo el niño lo están documentando, ¿sí? Y te pongo el caso de Alemania, que ya está toda la tecnología ya está implementada y lo empiezan desde muy tempranas edades, desde ponerle GPS a los niños para ver cuál es el recorrido que tienen, porque Alemania lo que sabe hacer muy bien, o toda su filosofía es un tema tecnológico, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros como mexicanos que hacer que nos hace diferencia del resto del mundo por tener un genotipo diferente? Platicando con José Luis, y ahorita José les va a entrar a detalle, creo que tenemos características muy específicas de las cuales no las hemos explotado. Y en este caso, José Luis hace mención, ¿por qué? Porque está acostumbrado a estar en cancha y estar con los niños, y normalmente o de manera natural, los niños tienen una resistencia normal, natural, así como los africanos tienen una potencia, tanto para saltar como para un tema de potencia explosiva de correr. El mexicano tiene esas características de ser resistente, y está en deportes individuales. Sobresalimos en estas disciplinas deportivas de alta resistencia, como los maratones, como el boxeo, ¿sí? Y ahorita José les va a entrar a ese detalle porque él está en cancha y ve que esos son puntos diferenciales que tenemos como mexicanos, pero nadie se ha preocupado, ¿sí? Nosotros ya tenemos un modelo que viene siendo el tema de Foot Extreme, y después lo vamos a platicar. Nosotros estamos convencidos que el talento ahí está. Lo que falta es una estructura y una implementación estratégica en donde realmente sea masivo, y que te van brotando cada uno de esos talentos. Los vas agarrando y los vas desarrollando bajo un modelo. Los empiezas a llevar a un centro de alto rendimiento. Y no tiene nada que ver con si tienes dinero o no tienes dinero. No tiene nada que ver con eso. Es un tema de si ya traes ese genotipo, ¿sí? Y te apasiona el tema del fútbol, pero hay muchos vicios, Betty, en el proceso. Mientras no esté regulado, va a ser muy difícil sacar adelante, el ser potencia mundial. Es sumamente complejo porque hay muchos intereses. Hay muchos intereses. Muchas veces también el padre de familia dice, ¿sabes qué? Mi hijo ya es buenísimo jugando fútbol a los 7 años. Este nos va a sacar de pobres a todos. Ya viene el nuevo Gil Mora, ¿no? Y siempre tenemos un héroe del cual nos estamos inspirando, de decir, pues viene el nuevo Gil Mora, y ya tengo tengo un Gil Mora en mi casa. Y no es cierto, porque todavía ni ha empezado ni a entrenar ni a competir, y no le has dado ni las bases de hábitos, ¿sí? Para que se empiece a enfrentar a lo que están haciendo en otros países en el mundo, ¿sí? Te ponía el ejemplo del manejo de la tecnología, de el carnet de lo que va avanzando el niño, el tema del desarrollo mental, el manejo de las emociones que debe tener un niño para poder irlo desarrollando, y que cuando venga el nivel de competitivo de los 13 años en adelante, el niño tenga la capacidad de soportar la presión. Y aparte de soportar la presión, que esté bien alimentado. Y aparte que pueda descansar y dormir, porque al siguiente día tiene un partido. Y no priorizar el número de partidos sobre el entrenamiento, porque aquí se prioriza el número de partidos de fin de semana. Es más importante jugar 3, 4, 5 veces al fin de semana, y dejan de asistir muchas veces al entrenamiento, que el entrenamiento es el perfeccionamiento o te está dando todas las bases como para ir a jugar el fin de semana. Y eso no pasa en estos países de primer mundo. Priorizan la formación durante la semana, y la cereza del pastel es 1 o 2 partidos de alta desafío para los niños.
y lo hacen también divirtiéndose y jugando antes de los 13 años, 12, 13 años. O sea, realmente hay muchas diferencias estructurales, Betty, de las cuales tenemos que implementarlos y tenemos la capacidad para hacerlo. El talento ahí está, la pasión ahí está, el conocimiento lo tenemos, pero desafortunadamente en México, la gente talentosa, uno, no es valorada, hablando de los formadores, todo el mundo los ve como que no, este no sabe porque no tiene un perfil de líder y de manejar y todo este rollo, ¿sí? Ese es uno. O sea, los subestimamos y no los valoramos y les queremos pagar cacahuates, ¿sí? Ese es uno. Y el otro es, no se respetan los procesos de desarrollo de los niños. Sí. ¿Sí? No hacen lo que Los estamos interrumpiendo constantemente, los estamos interrumpiendo. ¿Por qué? Porque el mexicano tenemos un gran problema, somos cortoplacistas, todo lo queremos para ayer, quiero un resultado para ayer, quiero una beca para ayer, quiero que mi hijo quede campeón para ayer, quiero que sea el campeón goleador. ¿Por qué? Porque eso me genera, llena mis vacíos, ¿sí? Y muchas veces ese es el problema, que el padre de familia, la mamá, la familia, no son guías de los niños, y ahí es donde también entorpecemos mucho el desarrollo de ese talento. Hay demasiado talento. José Luis y yo lo vemos todos los días. Hay demasiado talento. Está mal canalizado, está mal estructurado. No hay un plan estratégico para esas bases de niños y no hay un plan de implementación a nivel nacional en donde vayas a cualquier ciudad de México y que haya una estructura y que se entrenen por grupos de edad. Todos se entrenan como Dios lo da a entender y como creen los entrenadores que se tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque no se formaron, porque muchas de las veces los entrenadores lo que están buscando, Betty, es un ingreso adicional y eso es normal y está bien, pero no hay la cultura de que me tengo que capacitar y tengo que tener una certificación verdadera, real, para poder realmente enseñar, porque es muy difícil, ¿sí? Sacar a un país adelante cuando implemento o les enseño lo que yo creo que debe de ser, porque no hay una filosofía, no hay una estructura de modelo de juego, no hay no hay un por qué y un para qué para hacer las cosas, sino cada quien, pues así me enseñaron a mí y yo lo hago, ¿sí? O sea, de manera rupestre. Claro. Entonces, hay un área de oportunidad enorme en esa parte, Betty. No sé si José Luis quiera complementar un poco el genotipo que tenemos, las diferenciaciones que podemos tener como país. Y esto no nada más incluye para México, puede incluir para América Latina, puede incluir para los mexicoamericanos. O sea, vamos, porque es la raíz y es la sangre la que tenemos, el genotipo que tenemos para poder ser competitivos a nivel mundial, ¿no? José Luis. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que está comentando Pedro, porque si no tenemos claro, o sea, cuál va a ser, digamos, el modelo de juego que más nos va a favorecer, pues simplemente vamos a estar trabajando de forma equivocada. Entonces, seguramente los resultados no van a venir. Como lo comentaba Pedro, yo lo que he detectado, me gusta en general el deporte, es que el mexicano es muy sobresaliente en temas de resistencia. Lo vemos, por ejemplo, en su momento había pruebas de 10,000 metros, Barrios, gente, Germán Silva, gente que era el top del top, o sea, primer lugar del mundo es como el boxeo, que demanda una tremenda resistencia, porque pues hay que estar obviamente todo el tiempo moviéndote, tirando golpes, recibiendo golpes, y somos potencia mundial. Entonces, yo creo que en base a ese biotipo que tiene en general el mexicano, podríamos formular un modelo de juego que, por ejemplo, se basara en eso, en que normalmente en cualquier zona del campo generaras superioridad en base a un recorrido, un esfuerzo de tener siempre, no sé, un 2 contra 1, un 3 contra 1, un 3 contra 2, en facetas ofensivas o en facetas defensivas. Si tú agobias, si tú le das menos tiempo de pensar al rival, menos espacio para ejecutar, normalmente lo que va a pasar es que se va a equivocar. El fútbol al final es tiempo y espacio. Si tú tienes un modelo agresivo de recuperación que van y muerdan en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Es una palabra utilizada en el argot futbolístico, muerdan es presionen, asfixien, el rival se va a equivocar.
Normalmente, digo, tiene que tener una capacidad técnica sobresaliente para ejecutar bajo este nivel de presión y de intensidad y de poco espacio bien. Gente obviamente lo puede hacer, pero normalmente se van a equivocar. Entonces, si tú empiezas a entender eso y obviamente tú trabajas con tus jugadores a que tengan una capacidad de resistencia sobresaliente, que puedan soportar esos índices tan altos de resistencia durante lapsos del partido prolongados, pues normalmente, repito, vas a ser exitoso, ya sea en fases defensivas a recuperar la pelota o en fases ofensivas para tener superioridad y triangular de forma más eficiente la pelota, ¿no? Y bueno, como complemento, por supuesto, es que hoy en día también hay gente con mucho talento, que ya lo decía Pedro. O sea, la verdad es que sí, anteriormente, y lo digo con todo respeto debido, el futbolista mexicano era más picapiedra. Inclusive, por ejemplo, el seleccionador nacional Aguirre, pues era una persona técnicamente no muy dúctil, ¿va? Y había casos muy puntuales de gente capacitada, Tomás Boy, y pues sonaban. Hoy en día ese nivel técnico y ese nivel táctico es una realidad que se ha elevado también. Entonces, si nosotros podemos, obviamente, también aprovechar y tener un modelo de juego que entienda perfectamente esta parte y que así se plantee la forma de jugar desde categorías pequeñas, pues tú imagínate la cantidad de jugadoras que se van a estar produciendo para que tengas obviamente muchos de dónde escoger. Y como bien menciona Pedro, en Estados Unidos hay un mundo de mexicanos donde obviamente a lo mejor no están ni siendo tomados en cuenta, donde si tú hicieras estas estructuras y modelos de trabajo y tuvieras este escauteo, pues tendrías la capacidad de poder obviamente detectar talento y de estar obviamente estructurando selecciones nacionales muy competitivas y muy fuertes, ¿no? Que yo creo que en selecciones nacionales inferiores se ha trabajado bien, al grado tal que han sido campeones mundiales, pero después también no se les da un seguimiento y no se les da un respaldo y no se les da un espacio a estos jugadores, ¿no? Hubo jugadores que quedaron campeones con el Potro Gutiérrez y que cuando regresaron a sus equipos de primera división, lejos de darles un espacio y que siguieran jugando, los bloquearon, ¿no? Aquí está el caso de Piricueta en Tigres, el Tuca nunca le abrió un espacio y fue un chico que se diluyó y se acabó. Y así fueron 6, 7 siendo campeones mundiales. O sea, uno dice, ¿cómo es posible que teniendo ese talento, tú no fuiste capaz de darle oportunidad de seguirlo desarrollando y trabajarlo? Por el contrario, lo que quedaba ahí, quedó en el aire, ¿no? Entonces, yo creo que ese es pues el como problema por un lado y obviamente yo creo que la posible solución por otro. O sea, una metodología de juego, repito, basada en el tema de un esfuerzo físico sustentado en la resistencia que te permita tener superioridad numérica a la fase, en fases ofensivas o defensivas en diferentes zonas del campo, Betty. Yo así lo entendería. Muy bien, pues sin duda hay que hacer cambios estructurales muy grandes, pero no podemos esperarnos tampoco a que eso suceda. Tenemos que hacer algo más. ¿Qué podemos hacer, Pedro, José Luis, Diego? ¿Qué podemos hacer como papá y mamá, los padres, los entrenadores, para cambiar el futuro de nuestros hijos futbolistas? Mira, Betty, nosotros ya esto lo hemos trabajado ya desde hace mucho. Somos muy incisivos en que se tienen que generar estos 5 hábitos. El programa de Penta esa es la base mínima de la cual tienes que partir. Cuando tú tienes una accesibilidad eh, digital para que tu hijo pueda entrenar desde casa, ir desarrollando esa falta de estructura, esa falta de planeación, esa falta de, de corrección, esa falta de visión, de que no está estandarizado lo que están buscando, lo que se puede hacer como país, lo tenemos que hacer de manera individual, ¿sí? Ojo, el deporte se juega en equipo, pero llegan de manera individual los jugadores, por eso se llaman selecciones nacionales, porque te llegan de todas partes de México. El jugador que tenga estos hábitos, estas bases desarrolladas desde muy tempranas edades, son los que se van a diferenciar del resto. Algún día soñamos y somos parte del cambio. Estamos en un proceso en donde queremos hacer implementaciones de alto rendimiento en algunas sedes, empezando en Monterrey. Ese es un proyecto personal que traemos como Sport y como Foot Extreme. Ya estamos en pláticas, estamos avanzados.
Pero de mientras dices, bueno, sí, eso se ve muy padre, ¿no? Pero eso se lleva meses o años, ¿sí? Nada más que, ¿qué puedes hacer? Métete a Footex 360. En serio, pruébalo. Son 7 días gratuito. Chécalo. 10 10 días. días. Perdón, 10 Diego, ya días. le veo a Diego 10 días para que se cursen 2 fines de semana. Así está planeado. Vas a estar practicando la técnica en tu casa, frente a un televisor. El papá puede estar de guía o puede estar complementando o puedes involucrar a la familia en el tema técnico y en el tema físico. Y también les damos el hábito del tema de nutrición, Betty, por grupo de edad, ¿sí? Porque ahí te damos, como si fuéramos nutriólogos profesionales, te estamos dando el cómo sacar la cantidad de comida que tiene que comer tu hijo antes, durante y después de un partido o entrenamiento, dependiendo la edad y el peso que tenga. Te estamos dando toda la fórmula. Hazlo. No tienes que ir ni con un nutriólogo profesional porque apenas estás introduciendo a tu hijo a los hábitos alimenticios. Y te explicamos muy bien cuáles son los 4 grupos de alimentos que necesita un deportista y que tienen que estar balanceados. Y sacando esta fórmula vas a sacar qué cantidades tienes que comer. Y luego viene el tema emocional. El tema emocional está también por grupos de edad, al grado que hemos hecho hasta cuentos por esta gran pasión que hay por el fútbol. ¿Sí? Hemos creado personajes de niños para que el niño, la niña se vayan a dormir ilusionados, ¿sí? Haciéndole entender qué significan las emociones al momento de ir a descansar y que el niño pueda soñar y disfrutar del fútbol sin que sea un tema de agobio o sea de presión, sino por pequeñas experiencias a través de estos cuentos, ¿sí? Y el que no puede fallar y es el más importante es el tema de los valores, Betty. Nosotros hacemos una analogía de 11 valores, 11 jugadores de fútbol, o sea, en cancha, pero cada valor, ¿cómo lo puedes implementar en casa? ¿Sí? Somos ejemplo. Entonces, le estamos dando las 5 cosas básicas, lo básico, 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 que no hacemos como mexicanos, como latinoamericanos, la mayoría de la gente no pone atención en la nutrición, la mayoría de la gente no pone atención en el manejo de emociones, la mayoría de la gente no pone atención en el tema físico, la mayoría de la gente no pone atención en el tema técnico. Y por eso sus hijos no llegan. Y por eso, como dijo José Luis, se van topando y se van quedando en el camino, se van quedando en el camino, se van quedando en el camino. Y algo, simplemente, papá, lo que estamos buscando, papá, mamá, familia, lo que estamos buscando es generar personas buenas. Se lo hemos dicho 10,000 veces. No sabemos si vas a llegar o no vas a llegar. Tus hijos no sé si van a llegar. ¿Sí? Pero te puedo garantizar que implementando este programa de beta vas a estar más cerca de los que sí pueden llegar de los que no pueden llegar. ¿Por qué? Porque aquí es un proceso que ya lo están viendo. Las grandes potencias lo implementan desde los 5 años, 6 años, 7 años. Y es todo un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. No es cortoplacista. Los países del mundo desarrollados en el deporte de grupo, hablando del fútbol, hay países que se dedican a exportar jugadores y muchos de estos países viven de esos ingresos, ¿sí? España es uno de ellos. España no solamente forma jugadores de fútbol, forma pilotos de Fórmula 1, forma gente Tenistas. de vela, gente tenistas, se ha convertido, el deporte en España es uno de los ingresos per cápita más importante como país. Ahorita viene una nueva ola, se termina esto de aquí al fin de semana, ¿sí? Y empieza ahora Marruecos, que es potencia del mundo, que lo acaba de decir José Luis. Es un país africano que le han invertido muchísimo dinero en una infraestructura y de ahí están empezando a sacar jugadores y están exportándolo. Es 100% un país exportador y están explotando sus características físicas, pero su visión es
desarrollar a los jugadores, darle las bases y exportarlos a diferentes partes del mundo. Y eso es lo que está pasando. Por eso están desarrollando más rápido los jugadores y está creciendo la selección. Ahorita quedaron eliminados en cuartos de final, pero fácilmente pudieron haber jugado contra Francia. No pudieron ni meter las manos, quedaron 2-0. ¿Sí? Sí, Pero ves el nivel y la capacidad que tienen los marroquíes, eso antes no lo tenía, y eso era impensable hace 10 años, porque el modelo de Marruecos empezó hace 15 años, la detección de talento. O sea, los que están jugando ahorita tenían 6, 7 años cuando empezó el modelo de... ¿Sí? Pedro, ahorita que estás compartiendo con toda nuestra audiencia esta parte de nuestro programa Pentafutex 360, me viene a la mente, pues ahora que estamos viviendo el Mundial, ¿cuántos jugadores, grandes jugadores hemos visto y decimos, ¿por qué? ¿Por qué es tan bueno? Diego, tú nos compartías hace rato algunos ejemplos y nos damos cuenta como cada jugador que vemos que es extraordinario, ¿qué es lo que hace todos los días? Vive estos 5 ejes. No sé si nos quieras compartir algo de esto, Diego. Sí, pues lo que comentaba era que, pues, así como son buenos jugadores, son también muy buenas personas. Puse el ejemplo de Jude Bellingham, como en el juego contra México, al final del partido se acercó a todos los jugadores a alentarlos, y también luego estuvo platicando con Gil Mora, intercambiaron camisas. Y pues ejemplos como él hay muchos de jugadores que están en la cima ahorita del mundo. Haaland también es muy conocido por su humildad, su disciplina, su esfuerzo, su mentalidad ganadora, y cómo pues ha llegado a donde está por todo pues por tener todas esas bases desde muy chiquito, y por pues también pues la agilidad que tiene al jugar, al brincar, se da casi hasta maromas para meter goles, y eso es gracias a todo lo que desarrolló como pues, deportivamente desde muy chiquito, al hacer diferentes o practicar diferentes deportes. De acuerdo. Y además vemos que duermen las horas que deben de dormir, que comen lo que deben de comer, que se hidratan como se deben de hidratar, que van perfeccionando su parte física y técnica desde muy chiquitos. Y bueno, pues esta es una invitación, papá, mamá. Sí, adelante. Betty, aprovechando, Pedro hace ratito comentaba, y voy a seguramente herir susceptibilidades, pero comentaba que un futbolista de élite hoy en día tiene alrededor de, cuando ya llega a esta parte, ¿no?, de profesional, alrededor de 35,000 o 40,000 contactos con la pelota. Yo les pregunto a los papás, a las mamás, ¿cuántas veces creen que sus hijos interactúen con la pelota en las academias a donde están participando, que no tienen nada malo, porque son academias donde desarrollan partes colectivos y donde interactúan socialmente, como bien menciona Diego? Pero ¿cuántas veces creen que su hijo o su hija puede golpear la pelota, por ejemplo, en un ejercicio donde, si se ponen a ver, seguramente los ponen en filas, tienen que esperar, tienen que hacer pausa, y cuando pasan, pues golpean, y lo más seguro es que golpeen y golpeen mal, y viene inclusive casi que o sea, un regaño y un reproche, ¿no? A lo mejor por entrenamiento van a golpear 15 veces, y seguramente solamente con su pierna hábil, porque, repito, no les fomentan que golpeen con pierna inhábil. Si tú pues sumas esas cantidades de golpeo a lo largo de la semana, que entrenan 2 o 3 veces, son 45 golpeos a la semana, 60 golpeos a la semana. ¿Cuántos son al mes? ¿Cuántos son al año? Cuando llegan a esta parte, insisto, de ya tiene que haber un perfeccionamiento, que tu ejecución de 10 veces tiene que ser 9 perfecta, porque no hay espacio para el error, seguramente estarán bien cortos. ¿Y cómo pueden mejorar? Pues desde casa, ¿verdad? En espacios, aunque sean más pequeños, pero que, repito, que ese perfeccionamiento en la ejecución técnica del movimiento y del golpeo, del control, del pase, de la recepción, sí se puede hacer y sí se tiene que hacer, Betty. O sea, no lo podemos dejar ahí al aire, porque no lo van a lograr hacer si no hay esta repetición de ejecución de movimientos. Insisto, no nada más lo estamos viendo nosotros. Le acaban de hacer una entrevista a Landon Donovan, el jugador de Estados Unidos, que fue una superestrella,
donde él criticó fuertemente a la estructura de desarrollo de futbolistas ya de alto rendimiento, porque él decía que la base es buena, porque en la base a tempranas edades los detectan, los trabajan, como decía Pedro, y les fomentan el que practiquen diferentes deportes. Pero él decía, cuando ya los chicos ya tienen una edad donde tienen que todavía desarrollar mucho más, exigirse mucho más y perfeccionarse mucho más, acá en Estados Unidos, un futbolista, por ejemplo, que está en Division One, que es una de las divisiones más importantes a nivel, digamos, colegial y universitario en Estados Unidos, de donde sacan la mayoría del talento, juegan 3 meses o 4 meses al año el deporte, en este caso fútbol, y después les impiden, o sea, hay reglamentaciones que impiden que puedan seguir participando del deporte. Entonces él decía, es ilógico que creamos que nuestros atletas, por más que sean atletas, dice, y nadie está diciendo que no, uno los ve competir en la parte atlética y no hay nada que reprocharles, o sea, compiten, corren, son rápidos, son resistentes, no se lastiman, pero en la parte de ejecución técnica es donde hay un montón de carencias, pero un montón. Y él lo veía y decía, pero La ¿cómo es parte de posible? continuidad. Es correcto, pero pues decía, pues el futbolista europeo, durante esos 6, 7 meses que nuestros jugadores están en descanso y están a la mejor en otro deporte, el futbolista europeo sigue y duro y dale y duro y dale, y es de donde venía este conteo de decir, ellos llegan a ejecutar 40,000, 50,000 veces y nosotros 10,000, por obvias razones, por obvias, o sea, no hay forma que estemos a su nivel, o sea, es una competencia totalmente dispareja. Acá, con nosotros, una parte donde podríamos y debemos de ayudar, y ojo papá y ojo mamá, porque no lo podemos dejar al aire, es trabajemos con nuestros hijos, acompañémosles y corrijámoslos en estos pequeños detalles que después van a hacer una tremenda diferencia. Y eso lo podemos hacer desde casa, como bien lo menciona Pedro, lo menciona Betty, lo menciona Diego, con nuestro método que ya está estructurado por categorías de edades, con ejercicios, con ejemplificaciones, y repito, en espacios que no tienen que ser muy grandes ni con materiales muy especiales, podemos implementar otro tipo de materiales. Ya si no lo queremos hacer, pues ya es con todo respeto, y lo decías hace rato, Betty, bueno, somos buenos para juzgar y buenos para criticar, pero no en el actuar, pues si no lo queremos hacer es por desidia, porque con todo respeto, ahí está todo el material y son muchas horas de trabajo como para que cada uno diga, oye, pues a ver, vamos a intentarlo, vamos a ver, y voy a conectar con mi hijo, y voy a trabajar con mi hijo, y voy a corregir con mi hijo, y voy a hacer lo posible por llevarlo a ese nivel, al menos empujarlo hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, pues quería aprovechar también para comentar esa parte, Betty, porque sí, ya lo están diciendo futbolistas de máxima exigencia. O sea, en este caso, repito, Landon Donovan, que fue uno de los mejores futbolistas que ha dado Estados Unidos, y él dice así, vamos a pasar años y años, y si no hay este perfeccionamiento y esta insistencia y este contacto con el balón, como lo tienen los jugadores y las ligas europeas, no vamos a poder llegar a ningún lado. Fíjate, José Luis, perdón, Betty, estás tocando un tema, José Luis, que si comparamos solamente la CONCACAF y hablando de los tres grandes, de los tres países que normalmente juegan la Copa de Oro y están en las finales, que es Canadá, México y Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá tienen infraestructuras impresionantes, pero todo lo basan en un modelo estudiantil, con sus grandes presupuestos, sus grandes instalaciones, eh, pero se ha convertido en algo elitista y con poca accesibilidad masiva, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no te está llegando lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y muchas veces lo mejor de lo mejor está en el barrio. Muchas veces esas oportunidades, que es el mexicoamericano, el que tiene estas condiciones de alta resistencia o el que tiene raíces mexicoafricanas, porque nos hemos dado cuenta que también hay mexicoafricanos o que tengan una naturaleza física, los pones a competir contra el atleta creado, trabajado en gimnasio, pues hay unas grandes diferencias porque el fútbol se aprende practicándolo, pero también desarrollando habilidades específicas como los golpeos, el tema técnico, como los espejeos, como el posicionamiento de la cadera, como es el entendimiento del juego. Cuando no hay alguien que te lo enseñe y te lo corrija, difícilmente vas a poder desarrollarlo. Hay edades, es como, lo he dicho 10,000 veces, es como aprender las tablas de matemáticas o aprender el inglés. No, ¿cuándo lo aprendes más fácil? Cuando es repetitivo,
El abecedario, ¿cuándo lo aprenden los niños? Pues a tempranas edades. La técnica del fútbol, ¿cómo se debe aprender? A muchas más tempranas edades y a través de juegos. ¿Cómo aprenden el abecedario? Cantándolo. ¿Cómo aprenden las tablas de multiplicar? Cantándolo. Bueno, así aprendí yo las tablas de multiplicar. No nomás en la escuela, mi mamá nos lo ponía en cassette y te los aprendías en machete y no las cuestionabas, simplemente, pues 2 por 2 son 4 y hagas lo que hagas, ¿no? Es lo mismo, la parte de golpeo técnico con pierna derecha, la parte del empeine, pues es con el empeine, o la parte interna, o con la punta, o con la parte externa para que agarre chanfle o curva. Eso se aprende desde niño y eso no se trabaja. Creemos que porque tiene la habilidad mi hijo con la derecha o con la izquierda, ya va a ser suficiente. No, si no se le trabaja ambas partes, les voy a decir también algo importante. Cuando tú desarrollas solamente un perfil, la otra pierna se va atrofiando y se convierte como un bastón, al grado de que en un cierto nivel de edad empiezas a tener problemas porque una pierna te crece más que la otra en cuestión de base muscular, ¿sí? Y se te empieza a descompensar tanto la base muscular con la que estás golpee, pasando, y la otra lo utilizas como un bastón, pues no lo estás desarrollando realmente ambas piernas. ¿Y qué hace? Se te va enchocando la cadera. ¿Y qué haces? Pues te vas lesionando en el futuro. Oye, es que me duele la ciática del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no estás utilizando todas las partes de tu cuerpo de la misma manera. Por eso también es manejar ambos perfiles, ¿sí? Es un jugador completo que puede manejar tanto por derecha como por izquierda. Y lo mismo haces al momento de voltear. Si te viene por un lado derecho, al momento de espejear, volteas, viene por el lado derecho, tu posicionamiento del cuerpo es para irte hacia el otro lado. No vas y chocas con el jugador que viene de este lado, te tienes que anticipar. Y son cosas que no se entrenan, en México no se entrenan, pero en España lo están entrenando desde los 5 años. 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. José Luis ahorita está entrenando a un chavo que se está yendo a España. Tiene mucho talento el chavo, pero le cuesta mucho trabajo el tema del espejeo. Y él como medio, si no alcanza a visualizar por dónde viene el contrincante para quitarle la pelota, para chocarlo, pues él no va a poder destacar. Puntualmente detectamos que no espejea y dos, no piensa o no estaba pensando, porque agarraba la pelota en el medio campo y no le importaba y él se quería burlar a 2 o 3 jugadores. Situación que tú ahorita ves en el Mundial, siempre estás buscando, el jugador más hábil está buscando enfrentarse solamente a un rival, porque con la potencia y la inteligencia que tiene ese jugador, es muy probable que gane el duelo, ¿sí? Y aquí no los enseñamos a pensar. Dices, me voy a burlar a 3. No, al segundo que te quieras burlar ya no vas a poder porque físicamente te estás desgastando. Estás tronando tu cuerpo antes de tiempo. No es lo mismo quitarte a 3 que quitarte a 1, llegar sobrado y poder pegar o poder centrar bien. Y eso lo vemos porque no se les enseña a pensar a los chavos, ¿sí? No se les enseña a estar en posiciones estratégicas. José Luis habla de tiempo y espacio. Y dices, ¿qué significa eso? Pues entender en dónde soy más productivo dentro del campo de juego, en qué posición, cómo puedo ser más productivo, cómo le puedo sacar mayor provecho, cómo puedo ser más peligroso, cómo puedo ser más desequilibrante, tanto en el tema ofensivo como el tema defensivo, porque al final lo volvemos a decir, se juega en equipo. Y dentro de un equipo se van marcando espacios en donde los jugadores tienen que cubrir esas zonas, esos espacios. Y el tiempo es en qué momento es el apropiado, el indicado para poder sacarle el mayor rendimiento en ese tiempo y en ese espacio. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Nadie se los enseña. Y eso en España se los enseñan desde los 5 años, de manera natural. Los niños lo van aprendiendo.
Y nosotros se lo estamos enseñando a un chavo de 16 años apenas, que no tiene ese conocimiento porque nunca nadie se lo dijo. ¿Y por qué? Pues porque no hay un entrenador formador que se lo pudiera explicar de manera personalizada y se lo pudiera corregir. Y José Luis lo trata con, o sea, la metodología es muy simple, hasta infantil se ve porque le pone colores, un cono con derecha de color rojo, un cono amarillo. Y tiene que voltear y tiene para qué, que llame la atención y lo hace pensar. Y eso en México no los hacemos pensar. Todo queremos que salga de manera natural así porque somos iluminados. Para nada. Eso se trabaja. No sé si quieras ahondar en eso, José Luis, tú que estás en campo, y creo que es importante cerrar con un mensaje porque ya estamos llegando a la hora. Creo que hay mucho que explotar en este tipo de pláticas. El mundial realmente es una radiografía mundial de lo que está pasando en los diferentes países a nivel deportivo, de infraestructuras deportivas que hay a nivel mundial. Y creo que hay que seguir un poco con este tema y después podemos ahondar también en el tema femenil, porque viene el Mundial Femenil 2027 y que también ahí sí México se está destacando, está haciendo las cosas muy bien, y antes México estaba súper rezagado en fútbol femenil y ahorita resulta que por esta pasión y este involucramiento de tantos aficionados, de tantos gente que ve el fútbol femenil, porque están llegando las grandes jugadoras de otras partes del mundo, está creciendo drásticamente el fútbol femenil, pero también estructuralmente en México no tenemos bases. Por eso están llegando más extranjeras. Si no ponemos una implementación y una estructura y democratizamos el fútbol en México, que le demos los espacios para las mujeres, tampoco van a llegar. Pero no quiero salir del tema. José Luis, si quieres puntualizar un poquito en esto que estábamos hablando, ¿no? Sí, claro. Digo, explicándolo de una manera sencilla, y aunque parezca absurdo pensarlo, al final se juega en una cancha que está delimitada por un espacio. O sea, no es como que haya canchas que son más grandes y luego otras más chicas y otras más chicas, ¿no? Se juega en una cancha que mide normalmente 105 metros de largo por 65 de ancho. Eso quiere decir que obviamente hay un determinado metro cuadrado que puedes tú ocupar. Y bueno, pues cuando tú, por ejemplo, como bien decía Pedro, te estás enfrentando en un uno contra uno con alguien, pues es que tienes mucho espacio seguramente hacia dónde poder moverte y dirigirte, ¿verdad? Aunque juegues pegado a la banda y se te vaya acabando el campo, pues tienes espacio por recorrer. Pero si llegan y te hacen un 2 contra uno, significa que ese espacio ya es menor. Si te hacen un 3 contra uno, ese espacio todavía es menor. Pero entonces ahí hay que entender que forzosamente en otra zona del campo está un compañero en ese momento el espacio. Entonces ahí es donde hay que entender, yo ya atraje a uno, dos, tres rivales, ahí ya me desprendo la pelota y hago una buena circulación. Pero insisto, si por ejemplo ahí tú pases equivocado y se lo das al contrario, lo tiras para afuera, de nada sirve. Si tú haces que ese flujo de la jugada vaya bien porque tienes un buen golpe de precisión y das un buen pase y tu compañero que tenía espacio la para bien, conduce bien, todo va fluyendo bien. Pero si tú controlas y controlas mal, seguramente regalas la pelota, ¿no? Entonces es por eso que cuando se dice tiempo y espacio, evidentemente a mayor tiempo, pues, perdón, a mayor espacio, mayor tiempo, a menor espacio, menor tiempo de ejecución, pero el fútbol de hoy en día, y lo estamos viendo en el Mundial, cada vez se juega a velocidades más altas por este parte de desarrollo físico-atlético que anteriormente no se veía. Si uno ve partidos de los 80s, pues el despliegue físico era mucho menor y la velocidad era menor. Hoy en día son atletas todos, por eso esa parte es fundamental, pero la parte técnico-táctica y del entendimiento del juego todavía está por encima de eso. Entonces, hay que trabajarla y hay que entenderla para que nuestros chicos obviamente sobresalgan al momento de participar y de jugar el deporte y sobre todo lo disfruten, porque si no lo que viene es una frustración. Si me tiran la pelota y yo la paro mal y me la quitan, o yo me quiero burlar a una, dos o tres, como dice Pedro, y no puedo porque pues obviamente son más que yo, lo que sigue es que yo me frustro y pues la paso mal. Y obviamente mi equipo también, ¿verdad? O sea, me frustro y frustro a los demás. Entonces, trabajemos de la otra forma, entendamos el juego, traslademos bien la pelota de forma rápida, encontremos los espacios, encontremos a nuestro compañero mejor ubicado y de esa manera seguramente todos vamos a poder disfrutar y participar mejor del juego. Ese sería como la Quiero analogía ser, o el ejemplo. quiero ser eh, un ejemplo de lo que se vivió en 3 minutos, cómo nos cambió toda la perspectiva de ilusión de todo un país.
o de millones y millones de mexicanos cuando jugamos contra Inglaterra. ¿Cómo es posible que en 3 minutos haya cambiado tan drásticamente un resultado y no tuvimos el tiempo de reacción para jugar contra Inglaterra? ¿Puedes realmente, José Luis, explicarle a la gente, hablando de temas prácticos, técnico-prácticos, de qué fue lo que realmente pasó? Porque no fue una casualidad que nos hayan metido 2 goles en 3 minutos, ¿sí? Cuando los ingleses lo único que hicieron fue defenderse porque no tienen esta naturalidad o este desarrollo natural de la alta resistencia. Y el mexicano sí, pero en tiempo y espacios y experiencia y técnica nos dieron la vuelta en 2 minutos, en 3 minutos, para ser exactos. Sí, sí, literal, compadre. En el primer gol, pues desprendió muy rápido Declan Rice, o sea, hizo una conducción, quitó una pelota y hizo una conducción a velocidad muy, muy rápida para 60 encontrar el metros. espacio, exactamente 30, 40 metros para encontrar un espacio, tocó la pelota y pues la persona que recibió el balón recibió con tiempo de espacio para tirar un centro y apareció a segundo palo Jude Bellingham también después de haber hecho un recorrido larguísimo. El Piojo lo logró seguir hasta cierto momento y después en ese cambio de marca, que en teoría tendría que haberlo seguido Jorge Sánchez, pues no hubo una buena comunicación y gol, ¿no? En el segundo gol, pues obviamente apretaron a Morita, lastimosamente ahí fue de las pocas jugadas en las que se equivocó, que está bien, no lo podemos criticar, en el fútbol lo hemos hablado, hay que aprender a saber manejar y entender el error, o sea, familiarizarse, eso va a pasar, pero bueno, pues ellos detectaron esa parte, lo apretaron en una zona del campo donde ya era muy difícil que México pudiera reaccionar porque estaba por el centro del campo, en campo propio y gol. Y luego lo que a mí se me frustró y me desesperó es que se le quiso ganar a Inglaterra ya en el segundo tiempo con un 3-2, Por arriba. todo por encima. O sea, resulta que le quieres ganar a un equipo que su fuerte es gente alta, gente atlética, tirando centros frontales, sin tener desborde, porque las personas que estaban jugando por fuera, pues ya estaban vaciados por el esfuerzo que habían hecho. Y ahí es donde yo digo, yo sé que México no tiene, o al menos en esta selección había gente con mucha capacidad para generar un duelo de uno contra uno y un desborde, pero sí podría haber refrescado gente por fuera, metiendo, no sé, por ejemplo, al hijo del Tilón Chávez, a Mateo Chávez por izquierda, por derecha podría haber metido a Orbelín, que simplemente eran frescos y ellos podrían haberle tirado pasadas al Piojo y tirarle pasadas a Gallardo, o haber metido por izquierda a Mateo Chávez y al de Toluca, que no tuvo mucha participación, se me va ahorita el nombre, Vega, Alexis Vega, que no tuvo participación, pero que es gente que tiene talento, y dejar a 2 9, o sea, pero ¿por qué 3 cuando ellos se papearon? Ellos metieron a 3 centrales muy fuertes, el portero también, obviamente, se puede decir que empezó a sentirse cómodo porque eran centros frontales a donde salir y como bien dices tú, compadre, pues Inglaterra se hizo fuerte, dijo, le achico los espacios, juego en Un un jugador pedazo menos, de, aparte con un jugador menos. con un jugador menos, sí, pero juego en un espacio de cancha chiquito. Volvemos al tema de los espacios. Te hago chiquito el espacio. Yo no voy a salir ya. Yo aquí te espero y me estás tirando centros. Pues, con todo respeto, se papeó. Entiendo que se dice fácil desde afuera, pero repito, si tuviéramos esta parte de un modelo de juego, si tuviéramos esta parte de variantes, si tuviéramos esta parte también de jugadores técnicamente tales todavía, de lo que ya se tenía que son muy buenos, seguramente vas a empezar a encontrar pues, los resultados que no se han podido dar en todos estos años, ¿no? Y que esas son las pequeñas, grandes diferencias con estas potencias, como bien decías tú, compadre, pues Marruecos se topó contra Francia y al final ahí la balanza ya se inclinó hacia al que tiene más calidad. Francia con Bélgica, más calidad. Se equivocó el portero de Bélgica, la rechazó, gol. Suiza se equivoca, error de pensamiento, tira una patada, se equivoca y deja con un jugador menos a su equipo, pues obviamente ya el esfuerzo de Suiza ya no alcanzó, y así, o sea, te das cuenta que ya en esos momentos el que no se equivoca es el que saca ventaja, precisamente por todo esto que estamos hablando de que ya se juega a un nivel de exigencia, de exigencia técnica, exigencia táctica altísimo, ¿no? Entonces, ya no hay margen para el error, ya eso es a donde vamos, a la repetición de ejecuciones y perfeccionamiento, ¿no? Pues Betty, Pues creo bueno, hoy creo que hacemos la estamos invitación. empezando.
Estamos Hacemos empezando, la ¿no? invitación a papás, mamás. Tenemos una extraordinaria oportunidad de hacer una prueba de 10 días gratis del programa Pentafutex 360, de acompañar a nuestros hijos, porque también hay que decirlo, nuestros hijos solos no pueden, necesitan ese compromiso de papá y de mamá de acompañarlos de manera presente, de ir formando hábitos con ellos y que vayan perfeccionando la parte física, técnica, nutricional, emocional y de valores. Tenemos aquí para ustedes una prueba de 10 días gratis y después, pues que se queden con ello porque viene por grupos de edades. Esto los va a acompañar en ese entrenamiento de perfeccionamiento individual de sus hijas y de sus hijos futbolistas. Pruébenlo, de verdad. Será una extraordinaria posibilidad para ustedes de que puedan darse cuenta de todo este programa que tenemos. También Pedro comentaba hace rato, hablaba de los otros productos que tenemos, también los invitamos a que visiten nuestra tienda Food Extreme, ahí tenemos los cuentos que hablan de las emociones, que permiten conectar con nuestros hijos de una manera muy especial para aprender a manejar cada una de las emociones que se viven dentro y fuera de la cancha. Y bueno, pues también invitarlos a todos a que compartan este podcast, a que sigamos formando una comunidad grande de papás, de mamás, de entrenadores, de personas que nos apasiona el fútbol, pero además estamos y vivimos comprometidos con mejorarlo cada día. Hoy comprobamos que el éxito de las grandes potencias no es casualidad. Detrás de cada futbolista hay años de trabajo, una metodología clara, entrenadores preparados, familias comprometidas y un sistema que prioriza el desarrollo antes que los resultados. El problema no es el talento mexicano, sino el sistema que construimos alrededor de ese talento. Pues gracias para todos y nos vemos la próxima semana. Muy bien, Betty, pues lo cerraste muy bien. En resumen, creo que ese es uno de los grandes problemas. Hay que hacerlo, Diego, hay que hacer ese reel. Creo que ahí están todas las áreas de oportunidad que tenemos como país y creo que la siguiente semana vamos a ver cómo termina las semifinales y creo que vale la pena seguir un poco con este tema. Hay que darle un poco más, un enfoque un poco diferente porque hay muchas cosas que se le pueden sacar de provecho y sobre todo que las familias, padres de familia, mamás, papás, abuelos, vean que el deporte, cuando lo ves como un vehículo de generar oportunidades, lo peor que puede pasar es que tengas una buena persona en casa, ¿sí? Lo estás alejando de los vicios y para nosotros ese es uno de los puntos más importantes. Como país, dentro de nuestro, o sea, como país, creo que es un área de oportunidad enorme, ¿sí? Somos muy buenos anfitriones, pero también creo que hay que empezar a solidificar el ser buenas personas para que seamos un mejor país, ¿ok? Y el deporte para nosotros es la fórmula que utilizan muchísimas potencias del mundo y están bien canalizados, solamente están bien organizados y estructurados. Y eso nosotros lo podemos hacer. No es que sean mayores, mejores o superiores como raza, o sea, como un ADN o un genotipo mejor que nosotros, no. Creo que ya multiculturalmente los genotipos que tenemos en México es una mezcolanza de clases, o sea, de razas de todas partes del mundo, pero la estructura gubernamental, la estructura eh, deportiva, infantil, el fútbol base no está profesionalizada y hay que profesionalizarla y estamos aquí, somos parte de la solución más que de venir y criticar nada más, ¿no? Pero sí es importante analizar lo que están haciendo las grandes potencias para abrir la mente y poder implementar basado en una filosofía de lo que nosotros estamos convencidos y podemos hacer, ¿no? De acuerdo. Totalmente, compadre. Excelente. Gracias y Gracias. nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta la siguiente semana. Gracias. Bye. Gracias. Bye.